Porque muchos tienen sueños con Dios, pero no sueñan lo que Dios ha soñado con usted. David decía, cuán preciosos me son tus pensamientos conmigo, Señor. En tu libro escribiste todo lo que iba a hacer cuando era un embrión en el vientre de mi madre, dice David. Cuán preciosos me son tus pensamientos conmigo. Dile a que tienes a tu lado, Dios ha pensado cosas contigo. Dile a que tienes a tu otro lado, Dios ha soñado cosas contigo. Que te interesen o no ya es otra cosa. Para eso usted necesita renunciar a la vida que viene llevando para poder conocer la vida que Cristo diseñó en el Padre para usted. Y esa es la razón de tu existencia. Mire qué fundamental lo que le estoy diciendo. ¿Para qué yo tengo que renunciar a mi vida? Al librito que yo me escribí o que me escribieron otros para conocer el gran libro de Dios y la página que Dios tiene conmigo. No, esa celebración está muy floja para lo que le estoy diciendo. Poneme el versículo, Daniel. Voy a continuar unos breves minutos. Por eso, hermanos, ¿cuántos no quieren caer jamás? ¿Cuántos no quieren quedarse en el piso? ¿Cuántos no quieren tropezar? ¿Cuántos quieren estar firmes en la plenitud de Cristo? A ver, levánteme la mano. Hay gente que quiere tropezar acá. ¿Qué le pasó? Hay algunos que le pegan a la misma piedra siempre. Dice la palabra, por eso, hermanos, procuren. ¿Qué dice? No, pero dígame como una persona adulta, no como un niño kindergarten. Vamos. Procuren. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El fortalecer es el invertir todo lo que tiene que ver con el llamado de Dios en tu vida. Por eso, como decía ayer, hay gente que está llamado a tocar el teclado, pero anda con gente que toca la batería. Y quieren desarrollar su llamado. Y con la gente que toca el teclado se llevan mal. Y si no, andan como llaneros solitarios queriendo desarrollar sus cosas solos, fuera de los ambientes que Dios les preparó para desarrollar el llamado que tienen depositado de Dios desde el origen de ellos. Y eso es por eso que tropiezan. Gente que tiene congelada el llamado hace 15 años, secos, enojados con todos, utilizando versículos que el enemigo me empujó con violencia. No, tú te pusiste para que te empujen. Y se te empuja con violencia. Haga como los jugadores de fútbol que cuando los empujan siguen con el balón y los pasan a los que los empujaron. Esto no es para gente que se tropieza y se queda llorando en el piso. Es para gente que aprende hasta de los empujones que le dieron. ¿Alguien está aquí? Bueno, no, porque acá no me contesta nadie. Poneme la pantalla, acá me voy a respaldar. ¿Alguien está recibiendo la palabra aquí en las naciones? Bueno, me quedo con ustedes entonces, ya está. Porque acá están como medio como niños en cumpleaños sin torta. Entonces, poneme de nuevo el versículo. Dios tiene un llamado. Llamado es una invitación. Es un sinónimo de invitación. Y el llamado viene con algo escrito que Dios escribió contigo. Cuando usted va a la palabra en Salmo 139, verso 16, dice que el Señor escribió un libro con nosotros. De ese libro salieron tus huellas digitales. O usted nació con las huellas digitales y después el hombre te dijo lo que eran. No. Lo que se registra de las huellas digitales aquí en la tierra es lo que usted hace. Pero lo que está registrado con tus huellas digitales en el libro de Dios es lo que usted debe vivir y lo que usted debe hacer, lo que está preparado contigo. Por eso, en vez de pedir oración para que se te abra una puerta, comenzá a orar al Señor, qué es lo que Él escribió contigo, qué deseos Dios tiene contigo, y ya las cosas no te van a faltar. Solamente te van a faltar instrucciones
para seguir cumpliendo lo que Dios pensó contigo. Esto es un evangelio diferente. Es el evangelio de Cristo. Este no es el evangelio de la tierra que la gente anda sobreviviendo pidiendo oración. Eso es un evangelio antirreino, anticristo, antipaternidad, antidios altísimo. Por eso, póngame el versículo de nuevo, por favor. Por eso, hermanos, procuren. ¿Qué te enseñó la religión evangélica pentecostal? Que orando y ayunando usted fortalece su llamado. Yo conozco gente que ha ayunado 40 veces, 2 veces, y cada vez está más terco y con más diablura. Cuando Dios le habla, no escuchan. Pero yo conozco gente que no ora 9 horas por día, pero una palabra del Señor que les llega, la toman, la reciben, la asimilan y la empiezan a practicar desde que la recibieron. Esto no es una cuestión de sabiduría, ni de currículum, ni de experiencia de años de evangélico. Esto condiciona cuál es tu corazón. Tu corazón es terco, vas a vivir una vida de terquedad y las consecuencias de la terquedad. Tu corazón es rebelde, vas a vivir las consecuencias de la rebeldía. Tu corazón es sensible, vas a vivir una vida de humildad y de mansedumbre que te asegura estar en los diseños de Dios contigo. Y los diseños de Dios, todo por donde usted va a atravesar, se va a encontrar que ya Dios tenía todo preparado de antemano. Procuren fortalecer. Esto es lo de Dios y esto es lo de usted. ¿Se da cuenta? Yo he encontrado gente que sabe parte de su llamado, pero la lección de ellos es diferente. Dios los llama para ser una profetisa, pero quieren ser una pastora. Dios los llama para ser un empresario del reino, un José de Arimatea, un Nicodemus, que fueron a buscar el cuerpo del Señor a Poncio Pilato y casi que lo compraron. Mientras los discípulos que andaban todo el día con el Señor, mostrándose Simón Pedro, Simón el Alfeo, Mateo, los 2 Judas, Juan, su hermano Santiago, Jacobo, Andrés. En el momento que Cristo estaba colgando, el cuerpo de Cristo colgando de la cruz, ninguno de ellos se pudo ir a hacer cargo del Señor. Porque no tenían ni autoridad para ir a buscar el cuerpo, ni tenían relaciones políticas que podían acceder a que ellos puedan ingresar a la oficina de Pilatos a pedir el cuerpo de su maestro. Los que aparecieron fueron los 2 discípulos que nunca se mostraban en el día con el Señor, pero iban a visitarlo a la noche en el Monte de los Olivos. José de Arimatea y Nicodemus, fariseos. Uy, qué fuerte. Los que eran descalificados por los mismos discípulos fueron los que calificaron para hacer lo que los demás no podían. Hay gente que no puede estar predicando en las calles, ni estar predicando todos los días, porque todos los días están produciendo como tesoreros del reino. Son gente de confianza del Señor, no de un don espiritual solamente, sino de las finanzas de la tierra. Muchos saben profetizar, pero no saben administrar. Si les cae $1 millón en su mano, no sabrían qué hacer. Se descomponen. Pero la obra del Señor necesita de finanzas. Y necesita de gente de confianza que trabaja con eso. Los dones espirituales no solamente son sanar enfermos, reprender demonios. Eso es obra del Evangelio para ir a hacer una conquista de las almas.
Pero cuando las almas están conquistadas y la obra precisa de construcciones y de obras mayores, de capacidades para albergar más gente, para establecer a generaciones, ahí se necesitan los tesoreros del reino. Y esos son para pocos. ¿Saben qué? Los que, por ejemplo, no tienen posesiones en su corazón, sino que son gente que tienen capitales, que aprendieron a multiplicar, que son despojados de las cosas, por eso Dios les multiplica los bienes y los materiales. Se me murieron todos, ¿qué le pasó? Esto es todo, usted todo lo que va a oír en esta mañana es la mayoría, todo lo que usted, contrario a lo que aprendió. Y es palabra del reino, palabra que trajo Cristo. Entonces, imagínese, mientras los discípulos estaban ocultos, atribulados, los que andaban todo el día con el Señor, los que solamente iban en secreto porque arriesgaban su autoridad político-religiosa, el bienestar de su familia, yendo a visitar al que tenían que echar de la ciudad. José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos y eran fariseos. Lo que pasa es que para los discípulos del día, cuando sucedió esto de que el Señor esté colgado en un madero, el cuerpo del Señor necesitaba ser sepultado. Y los discípulos que andaban todo el día evangelizando y predicando y echando fuera demonios, no pudieron ir a buscar ese cuerpo. La está agarrando. Vos está pegando, dicen en Brasil, la está agarrando. Hay gente que no puede mostrarse en el día como cristiano, pero en las horas decisivas son cuando el Señor los llama a actuar. Las caritas que ponen, Dios mío. Lea la Escritura. ¿Quién fue a pedirle a Poncio Pilato el cuerpo del Señor? No fue Juan. No fue el que sanaba por la sombra. No fue Pedro. No fue el que caminó las aguas. Fueron los dos hombres que todas las noches los visitaban al Señor en el Monte de los Olivos en secreto para no perder su trabajo. Ni Cristo les pidió que dejen de ser fariseos, imagínense. Porque cuando entra la semilla del reino una persona que está en lugares equivocados, el reino va a alumbrar esos lugares a través de esos corazones. Por eso le digo, si usted no conoce claramente el llamado que Dios tiene con usted, quizá la elección que usted tome sea contraria a lo que Dios te llamó. A la religión le vas a responder rápido, fácil. Gente que fue llamado como deportista por Dios. La iglesia sin el reino. En las generaciones pasadas, ¿qué le decía a los deportistas de alta performance? ¿Usted quiere convertirse al Señor? Sí, yo recibí al Señor. Tiene que dejar todo y volverse pastor. Gente que dejaba la universidad porque Cristo venía en el 2000. ¿Se acuerda de eso? Mire, yo no estaba convertido y escuché todo eso. Gente que dejaba la universidad porque ya Cristo venía en el 2001. La religión. La religión es la interpretación privada de la escritura de los hombres. Menos mal que hay gente que Dios retuvo en la revelación y no dejó caer en la religión. Y hoy tenemos doctores cristianos, abogados cristianos, cirujanos cristianos, arquitectos cristianos, funcionarios cristianos, que usted no los va a ver limpiando la iglesia el martes y haciendo los jueguitos para los niños el jueves, pero ellos están el día del Señor, después de estar representando al Señor en los estratos sociales que el Señor los llamó. Padres que le decían a sus hijos, no te puedo llevar al soccer, aunque sé que eres bueno y te está yendo bien, porque si no, interrumpe el horario de culto del domingo, el partido que juegas. Y hoy esos muchachos crecieron y están con rencor con sus padres,
con rencor con la iglesia, con rencor con el Señor, porque se los presentaron mal, los mismos que tendrían que haberle enseñado bien, porque hasta los padres estaban caídos en una religión. Pero gracias a Dios que hubo gente que fue guardada en la revelación de Cristo y hoy son altos deportistas cristianos que llegan a los vestuarios donde usted y yo no podemos llegar, pero donde Cristo quiere llegar. Es que yo siento el llamado de Dios. Voy a ser como el pastor Daniel y voy a dejar todo. No. Si Dios no te llamó las 24 horas, espérate un poquito. Porque Dios, las 12 horas te quiere formar en la iglesia y las otras 12 horas quiere meterte como un espía en la sociedad para sacar a gente que no llega. Si usted está aquí encerrado en una vida de templo. El Señor nos llamó a la gente para vivir una vida de templo. El Señor llamó a la gente para vivir en la sociedad en Cristo Jesús. No, yo sé que a algunos se le está descomponiendo la cabeza, yo sé. Pero yo me quiero volver misionero de Dios. ¿Y si Dios no te llamó de misionero? Es que yo quiero ayudar a los niños de África. Hay muchos niños alrededor de usted que necesitan. Pregúntale al Señor a qué distrito te llamó. Si no puedes ser un fiel testigo en Jerusalén, donde vives, donde te conocen, no podrás ser en Judá, tampoco en Samaria, y menos en los confines de la tierra. Es que yo siento un llamado de adorador. Hija, pero no cantas ni en la ducha. Y yo he visto eso. No, pero el hermanito canta con corazón, pero no tiene el don. Y en vez de cantar, aúlla. Yo lo he visto en muchas iglesias eso, porque está más la emoción de la gente y el consentimiento de pastores de la gente, no de Cristo, que el diseño del Padre en cada uno. Entonces, he visto lugares donde la gente que no tiene el llamado está cantando. Y gente que tiene el llamado está sentada. Porque si vamos a sacar al evangelio del reino, estamos perdidos. Porque es un evangelio que solamente va a servir para ciertas cosas y va a tener hasta confusión en la gente. El evangelio no se puede desconectar del sistema del gobierno de Dios. El gobierno de Dios tiene recursos, tiene llamados, tiene diseños, tiene dones, tiene talentos, tiene asignaciones. Si usted no sabe cuál es el de usted, a partir de ahora, en vez de andar pidiendo oración para Juanita y para Pepita, va a comenzar a decirle: Señor, ¿qué es lo que tú escribiste conmigo cuando me trajiste a la existencia en esta tierra? ¿Alguien puede celebrar al Señor? Usted no va a vivir una vida de improvisación. El que sabe para qué vino esta tierra no anda en necesidad. Por eso, hermanos, procuren, repito, ¿cómo fortalezco mi llamado? Al primer paso, conocer cuál es mi llamado. Pero me pregunta la gente, ¿y qué quiere Dios con mi vida? Bueno, empezar con lo básico. Hay una disciplina que dice Hebreos 12:8, una formación que todos los hijos, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? A ver, levánteme la mano. Hay algunos sobrinos, no, ni primos hay algunos por acá, pero Dios los va a adoptar hoy, no se preocupe. Algunos se quebró el brazo levantando, otros se rascaron, ahí quedó una levantada, qué bueno, ahí con gente con convicción. Otros aparecieron como las ardillitas, ¿viste? Falta convicción en la gente aquí. ¿Cuántos son hijos de Dios? No le vamos a cortar el brazo, no lo baje. Todos estamos llamados a la misma formación, a la misma disciplina.
A ver cuántos hijos de Dios tengo aquí. A ver. Hay algunos sobrinos acá, no son ni hijos algunos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, le quiero anunciar que todos estamos llamados a la misma formación, a la misma disciplina, a la misma educación. Pero si se nos deja sin esa educación, porque no la queremos recibir de hijos, pasaremos a ser bastardos, ingratos. Se lo voy a darle el sinónimo latino, un sinvergüenza, un gastador, un malgastador de la obra de Dios, de los recursos de Dios, de los talentos de Dios, de la razón de existencia que Dios me dio. Voy a ser un malgastador o un gastador, un golpeador del cuerpo de Cristo, un mutilador de los miembros del cuerpo de Dios, que son gente. Un detractor del evangelio, aún predicándolo y mal. Es grave esos títulos. Poneme Hebreo 12:8 para que la gente deje de mirarme así de costado, porque piensan que como que yo le invento algo. ¿Por qué se los invita tanto al discipulado? Porque si usted se queda sin esa educación y se la pasa escapándose, pero quiere venir a la casa a recibir cosas que usted ni provoca en su vida, ni se les puede dar. Porque si Dios te daría tantas cosas que le estás pidiendo, con de esas mismas cosas o cumplimientos, te terminás perdiendo peor. Es para que usted no pase a ser Jesucristo 12:8. En el discipulado se te van a indicar desde las herramientas básicas para usted fortalecer el diseño de Dios con usted, conocerlo también primeramente y poder elegir lo que Dios eligió contigo. La mayoría de la gente creyente está en un llamado que Dios no le dio o está queriendo cumplir el llamado a su manera. La mayoría como llaneros solitarios. Y es más, hasta el llanero solitario tenía al perro y al indio. No era tan solitario. Mire lo que dice otra traducción. Pero si a ustedes se los deja sin la formación, educación, que todos los hijos, poneme la traducción Reina Valera, que todos los hijos reciben, entonces ya no son hijos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usted reconoce al hijo legal, usted puede ser hijo adoptivo. Es hijo. Usted pasa a ser a hijo legal, pero legítimo no. Porque si usted no se comporta a lo que usted recibió al poder de ser hijo, usted pasa de ser hijo legal a hijo ilegítimo. Legalidad y legitimidad son cosas diferentes. Se le abombó la cabeza, no hay problema. Pero si se los deja sin disciplina de la cual todos los hijos han sido llamados, significa participantes, llamados a participar. ¿Qué dice? Entonces serán. ¿Sabe cuál es el sinónimo de esta palabra? Sinvergüenza, ingrato, malgastador. Por eso usted anda pidiendo más por un milagro, pero que por una asignación. Por eso usted anda pidiendo más oración por una cosa que para que se te revele un misterio de Dios contigo. Porque te falta esa disciplina. Entonces vives más de lo que el mundo te educó, las desgracias te formaron, que lo que Dios quiere contigo. Es más, te voy a decir que esas desgracias también estaban escritas en ese libro que el Señor escribió cuando te envió al vientre de tu madre. Porque hasta las desgracias que Dios permitió en tu vida son parte de la formación y perfección de tu llamado. Gente que pasó por lugares que otros no pasan son los que pueden ser utilizados por Dios para llegar a cierta gente. Por eso el diablo no se levanta en contra de un evangélico que anda diciendo gloria a Dios, aleluya. El diablo se levanta y quiere matar a gente que los tuvo bien agarrados, embarrados
bajo yugos terribles, y el Señor le rompe el yugo y le da la autoridad sobre lo que lo vencía. Por eso cuando una mujer que estaba en la vida mala, no puedo decir ciertas cosas porque hay niños, cuando esa mujer quiere cambiar su vida, a esa el diablo la va a querer matar. Si no le puede robar la convicción, le va a querer quitar la vida. Porque cuando ya el diablo no te puede cambiar la convicción y no puede tener más conversación contigo, lo único que va a hacer el diablo es intentar quitarte la vida. Porque el que ha vencido en Cristo, todo lo que el diablo lo maldijo y lo ató, ahora esa persona tiene autoridad sobre lo que lo vencía. Si la gente haría los discipulados del Señor, no la escuela bíblica no es lo mismo que un discipulado. La escuela bíblica es un pastor que te está enseñando un poco la escritura. El discipulado, que usted ya se conecte al maestro que Dios escogió para ti. El formador, el que te toca la intimidad porque tú se las abres. Si no eres un extraño, un visitante, no un miembro del cuerpo. Y eso es la lección que usted debe tomar. Dios te llama, usted elige. ¿Qué quiere? ¿A la media? No. Me causa náuseas, dice Dios. Si usted quiere empezar una nueva vida, usted tiene que volver a ser educado en esta vida, con la vida en Cristo que usted le espera. Si no, va a rebotar siempre esto en usted. Entonces, por eso hay gente que es sanada de HIV, de cáncer, y por no saber el discipulado, anda después pidiendo oración porque la prima Juana también le agarró cáncer. Pero a mí, y dice la gente que a ella la sanó el cáncer. Entonces, si tú tuvieras la educación en Cristo Jesús, sabrías que lo que Dios te rompió, ahora tienes autoridad sobre eso. ¡Ay, Dios! Fortalecernos en la oración y el ayuno. Eso es para usted mantenerse despierto. Pero si usted no tiene nada adentro, ¿para qué va a andar despierto? El fortalecimiento son principalmente el discipulado. Segundo, y principalmente, o antes que el discipulado, la gente que Dios te conectó para ser formado. Los lugares que Dios te conectó y te sembró y te eligió para que tú y tu familia crezcan y se alegren en esa casa, honrando a la casa que Dios te escogió. Deuteronomio habla, y irás y honrarás al Señor en la casa que el Señor tu Dios te escogió, y ahí te sentarás y te alegrarás con tus familias y tus descendencias. Donde yo pongo la mano para recibir, tiene que estar mi corazón para colaborar. Si no, no puedo recibir de ahí. Cristo mismo lo dijo, el que encontró un tesoro, pero el campo no era de él. Entonces tuvo que ir a vender todo lo que tenía para poder comprar el campo y agarrar el tesoro que encontró. Donde tú no colaboras, no eres digno de recibir. Pero yo necesito, la primera sí, ya la segunda no. Se te dieron las cosas primarias, ahora usted tiene que alcanzar las secundarias. ¿Estamos aquí o no? Hay algunos que están quedándose dormidos. Voy con las naciones. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? ¿Cuántos van a comenzar a conectarse a lo que Dios los conectó para fortalecer su llamado? Es que si usted no hace lo básico, mire, ¿cómo Dios te va a revelar algo tan profundo que es el diseño de tu vida si usted no viene ni a discipularse? Con Dios las cosas simples, que para usted las hace muy complejas porque no entiende la prioridad que usted debería tener, con esas prácticas semanales y diarias, lo que desatan en tu vida. Las cosas simples con el Señor son las que te traen las cosas complejas. Las cosas pequeñas son las que empujan las cosas grandes. Las cosas sencillas, usted las hace demasiado complejas porque no entiende para qué son y al final para quién son.
son las que te traen las cosas que usted está esperando de Dios. Yo no entiendo a esa gente que hay que andar persiguiéndola para que participe en un discipulado. Usted se queda de ignorante. Usted permanece en las tinieblas. Y lo peor que usted puede permanecer es la oscuridad de la religión. Porque la religión es especialista en utilizar la letra sin darte una palabra de entendimiento y ponerte una pared entre el Señor y usted. Una pared entre el mundo espiritual y usted. Una pared entre lo que Dios quiere con usted y lo que la religión dice al final que Dios quería con usted. Hay gente que está viviendo la vocación o el llamado de la religión y no de la revelación de Cristo. Gente que dejó, hay gente que me dice, yo dejé todo. Dejé mi empresa y me volví misionero. Así anda, como decía el pastor. Sus hijos no quieren saber de Jesús. En vez de haber sido una bendición para su generación, fue la opresión de la religión o de la opinión personal sobre su familia. Yo conozco mucha gente que sirve al Señor sin ser el llamado de Él. Y lo peor que le puede pasar a usted en esta vida es irle bien en algo que Dios no te llamó. Porque además de arrepentirse de la religión y de la opinión personal, vas a tener que destruir todo lo que construiste en la desobediencia. Y eso lo único que te va a costar va a ser humildad y mansedumbre. Hay gente que no sabe parar, no sabe detenerse. El ritmo del mundo, el ritmo de la desesperación de las cosas, lo lleva para todos lados. Pablo decía, vientos y olas. Que gente que no sabe para qué está en esta tierra, con quién Dios los conectó, para qué Dios los llamó, lo andan tirando de aquí para allá. Así anda mucha gente. Como me dijo ahí un amigo, un pastor, hay gente que anda en la vida de la samaritana. 5 pastores has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. En 5 congregaciones estuviste y el que está, en la que estás ahora ni eres miembro. El turismo evangélico. Por eso usted tiene que venir a educarse. Por eso Dios levantó este lugar. Y no fue ayer. Esto viene un trabajo hace 20 años en este lugar. Y Dios sigue potenciando y equipando con vasijas de Dios. Ahora, el que se quiere servir y no quiere ser vasija de Dios, va a vivir una vida de necesitado. Porque anda necesitando lo que otros hacen. Pero Dios también tiene cosas contigo. Mira que tienes a tu lado, si es tu esposa, tu hijo. Dios te llamó a existir para algo. Pero primero tienes que aprender a estar con alguien. Dios no quiere que... Le voy a decir algo. A Dios no le interesa que usted le sirva. Dios no te llamó a hacer cosas para Él. Dios te llamó a aprender a estar con Él, para oír lo que Él quiere contigo y hacerlo con Él. Pero lo terrible para mucha gente es desaprender para aprender. Detener lo que estoy haciendo, que la invitación del ministerio, que la proposición que me hizo el hermano, mi primo. Y detener todo hasta saber qué es lo que Dios quiere conmigo. El que se toma el tiempo para saber qué es lo que Dios quiere con él, ya no tendrá que pedir cosas, sino estabilidad y dirección. Porque cuando usted quiere saber el llamado, practicando primero las cosas básicas que usted le da vuelta. Hay gente que me pregunta, ¿qué quiere Dios conmigo, profeta? ¿Y te estás congregando por lo menos? No. ¿Y tú crees que Dios te va a decir algo tan profundo si te cuestan las cosas tan simples? Es que no tengo tiempo. No, usted tiene tiempo en lo que usted prioriza. ¿Cómo puede ser que los días parezcan de 26, 28 horas cuando estás trabajando, pero cuando tenés que venir a renovarte y ser transformado, no te alcanza el tiempo? Porque usted decidió ser un esclavo de este sistema.
Usted decidió estar en la maldición del primer Adán, siendo que el segundo Adán ya vino. Usted escoge con él, mira, sin escoger nada, ya estás escogiendo. Entonces hay gente que me dice, pero ¿cuál es el llamado de Dios con mi vida? Pero usted se congrega así, ¿en dónde? No voy a dar nombres porque si no después ya, esto es un escándalo. Y son lugares que les gusta tener llenos de gente, pero con gente vacía, esclavos de su propio sistema. Traiga su diezmo, traiga su ofrenda, pero usted no sabe ni quién es, ni qué Dios quiere con usted. Y si no, lo peor, yo le llevo el saco al pastor Daniel, al hombre de Dios, y están 20 años así. ¿Y qué es lo que Dios quiere con usted? Yo soy el escudero del hombre de Dios. Eso no es reino. Por un tiempo está bien, pero Dios también quiere cosas contigo. Dios quiere multiplicar a través de ti, si tú supiste multiplicar lo de otro. Pues no me alcanza el tiempo para decirte todas las cosas hoy, para enseñarte junto con los hombres de Dios. Esto es algo que tiene que ser continuo. Si usted empieza algo que no continúa con el Señor, como pasa en toda la vida, no va a haber ningún cambio en tu vida. Hay gente que son intermitentes, como los medidores cardíacos, para arriba y para abajo todo el tiempo, porque no tienen la elección de lo que Dios eligió con ellos. Están dando vueltas. Yo conozco gente, yo no puedo entender a estas personas que Dios les da un claro llamado a través de un profeta, de un hombre de Dios, de un sueño, una visión, y le están dando vueltas al asunto por 5 y 10 años. Es que tengo miedo. ¿Miedo de qué? Tú no lo vas a hacer. Es Dios haciendo la obra en ti. Lo que pasa es que si usted no se va a la casa del alfarero todos los días, usted va a querer dar la talla que usted no llega, ni tampoco yo llego. Por eso, si yo no me conecto a los lugares, a las personas y a los medios que Dios me pone para primero saber o descubrir mi llamado, haciendo las cosas simples, es muy difícil que yo pueda elegir lo que Dios eligió conmigo porque no lo conozco. No lo sé. Yo sé que a partir de hoy muchas oraciones van a cambiar en esta mañana para el resto de sus vidas. Ahora ya usted no va a andar pidiendo bendición para Pepe, bendición para Juan, cuida Señor de la alacena, ayúdame a pagar los biles. Esas son oraciones de una religión caída, de una creencia de la tierra queriendo interpretar las cosas del cielo. Dios habla en tu idioma, pero habla en su lenguaje. Dile al que tienes a tu lado, Dios habla en tu idioma, pero habla desde el lenguaje del cielo, no escucha cosas de la tierra. Hasta que usted no pueda aprender esto, usted va a tener la luz adelante de usted y usted va a andar en tinieblas adentro de usted. ¿Por qué será que la gente le cuesta tanto discipularse? ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde el diablo te va a poner batalla. Hasta que usted no quiera despertarse, el diablo se mata a carcajadas con usted. Porque está dormido. Por eso anda por necesidad, no por arrepentimiento. Este evangelio no está puesto por la necesidad del hombre. Este evangelio está puesto sobre arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es, voy a dejar el pecado. No, tengo que cambiar mi vida completa para, por consecuencia, no tropezar más en las cosas que me destruyen. La religión te dice, deja el pecado porque te va al infierno. La palabra de Cristo dice, deja de errar en esta vida, porque el infierno lo vas a empezar a vivir aquí. ¿Cuántas veces el Señor habló del infierno? 2, 3. Y en varias formas, en parábolas, los nombró 8 veces. ¿Cuántas veces el Señor habló del dinero, de negocios, de visión de vida, de llamados? 38 veces.
Porque así se define el reino. El reino no se preocupa por el infierno o por el diablo, porque Él vino a vencer todas esas cosas en la vida del hombre. ¿Alguien puede celebrar al Señor? Usted puede recibir una palabra de un profeta, pero si usted no tiene, poneme el versículo, Daniel. Si usted no está dispuesto a elegir lo que Dios eligió contigo, y te aseguro, como dice, hay gente que dice las cosas incompletas, por eso a veces como que a mí me da como, viste, como esa incomodidad, porque dice, si primero tenemos el evangelio de hoy en la tierra que llena congregaciones, pero deja a la gente ciega y sorda, que le dicen, si incluyes a Dios en tus planes, no, ya empezamos mal. Es como que usted está diciéndole a eso que usted quiere aconsejar a Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios en tu vida para que te vaya bien? El evangelio del reino de los cielos en Cristo no es incluir a Dios en tus planes, es que tú te incluyas en los planes de Dios contigo, porque ahí está todo preparado. Hasta te vas a dar cuenta que tu talento, tu capacidad, tu superación por las desgracias que viviste, la estabas malgastando. O en el mismo lugar donde Dios te quería, pero tenías una mentalidad fuera de la paternidad del Señor, te vas a dar cuenta que tenías el talento, tenías el don, te habías superado en la vida, estabas en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con la persona incorrecta, pero con la visión de la vida incorrecta. La visión, la percepción de ti mismo errada. Pues usted necesita empezar por las cosas básicas que a usted le escapa todo el tiempo. Porque si no, usted decide vivir una vida de tortura. Y lo peor que te puede pasar también en esta vida es que otros utilicen el talento que Dios te dio mientras usted vive en miseria. Yo he conocido gente que hasta la NASA tenía que ir a buscarlo porque tenían un talento de Dios que es poco visto en la tierra. Salomón habla de esto en un ejemplo, no tengo el tiempo para hablarlo. Y la NASA tenía que ir a buscar a ese hombre, o gente, empresarios, pero donde iban a ir a buscar a ese hombre con el talento de Dios único, ese hombre lo encontraban en miseria. Les resolvía las cosas que querían y la vida de ese hombre nunca cambiaba. Así viven muchos. El que se quiere enseñorear del talento de Dios en su vida va a vivir una vida de miseria. El que quiere conocer al Dios del talento, al Dios de su vida, ese talento lo va a llevar a la abundancia de Dios. Poneme luego el versículo el de Pedro, por favor. Es vital que conozcamos qué es lo que Dios quiere conmigo. Y todavía no lo sé. Bueno, ya sé que por lo menos quiere que yo me disipule, que yo me vuelva a educar para entender después las cosas profundas que Dios me va a hablar, me va a revelar, me va a hacer entender para qué viví, por qué me tuve que superar, por qué tuve que pasar esas desgracias. Porque ahí se te acaba la pregunta de dónde estaba Dios. La pregunta de Dios es dónde estabas tú. Pero igual yo iba controlando tu vida. Dile al que tienes a tu lado, Dios no pierde el control. Todo estaba debajo de sus pies. Le voy a decir a la gente de acá, porque la veo menos convencida a esta gente. Todas las cosas están debajo de sus pies. Ay, 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 ay. Procuren fortalecer su llamado y elección. Lo que Dios deseó y lo que yo termino eligiendo. Hay gente que no se le cumplen las cosas que Dios quiere con ellos porque quieren hacer su llamado a su manera. Y en vez de juntar, desparraman. ¿Para qué? Para por consecuencia de hacer esto, no vivir esto.
¿Por qué la gente está siempre inestable en la vida en Cristo? Porque no fortalecen, ni conocen su llamado, ni saben fortalecer su elección y desarrollar lo que Dios quiere con ellos. Por eso siempre terminan tropezando con la misma piedra en el mismo dedo. Hoy es un día de elecciones. Y no son gubernamentales, son las elecciones del gobierno en tu vida, en tu familia, en tu descendencia.